Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos ustedes. Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas sean a su materia de introducción al Antiguo Testamento. Gracias a Dios por la vida de Sabdi, de Cintia, de Marisol, de su bebé que está ahí acompañándonos, nuestro futuro alumnito, cuando él crezca. Así que bueno, bienvenidos sean todos a nuestra clase. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar y vamos a terminar, Dios, mediante la unidad temática que estamos teniendo, que son los problemas, vamos a plantearlo así, que de alguna manera nos suscita el hecho de leer la escritura con mayor detenimiento, con otros ojos, con ojos más analíticos, ¿no? Más reflexivos. Entonces surgen este tipo de cosas. Veíamos que la ciencia y la fe no están peleadas, corren de manera paralela con objetivos diferentes. Vemos que los aspectos históricos no necesariamente el autor bíblico los plantea para ganarse el premio Nobel de Literatura, sino lo hace con intenciones teológicas. Y lo que vamos a ver ahora, pues es otro problema que está y que a veces no es fácil de explicarlo, ¿no es cierto? No es fácil de explicarlo, pero pues vamos a tratar de meternos en este problema. Así que lo que vamos a ver ahora son los problemas morales que existen en la escritura. Y si nos da tiempo, vemos los problemas teológicos. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver la primera. Muy bien. Bueno, creo que ahí ya están viendo la pantalla, ¿verdad? La presentación. Y ahora Sí, ya. sí. Bueno, muy amable, gracias. Bien, qué vamos a tratar en este apartado? Bueno, lo que vamos a ver es que el tercer tipo de dificultades que plantea el Antiguo Testamento a un lector moderno, eh, no sé si mi computadora es la que está fallando. Ya, Ay, ya está. No sé qué le pasó, como que se quedó a la mitad. Bueno, decíamos que el tercer obstáculo o situación que nosotros debemos eh, discernir y tratar de explicar es las cuestiones morales que existen en el texto bíblico. El escándalo que puede provocar muchos relatos hizo escribir a un autor, ¿verdad?, que es ateo llamado Harnack, y dijo, conservar el Antiguo Testamento dentro del protestantismo como un documento canónico es efecto de una parálisis religiosa y eclesiástica. Evidentemente, para este autor y para muchas personas, los libros del Antiguo Testamento no deberían estar precisamente por historias, narraciones, actos, hechos que a la luz de nuestros prejuicios morales no tienen cabida. Lo mismo diría más adelante el ideólogo nazi del antisemitismo llamado Rosenberg, y él dijo, fíjense, algo interesante para justificar su postura no solo racista, sino de exterminio. Dijo que para ir contra los judíos, afirmaba que el Antiguo Testamento no es más que un amasijo, una maraña vergonzosa de historias de proxenetas y de sinvergüenzas. Es decir, de personas que tienen que ver con cuestiones sexuales, ¿verdad? Y de otro tipo de situaciones. Entonces, él decía, bueno, hay que matar a los judíos porque, bueno, ya desde su propia constitución, ¿verdad? Desde su propia constitución, desde que fueron parte del pueblo, pues ya los judíos
eran proxenetas y sinvergüenzas. Bueno, estas críticas, ¿verdad? Que plantean algunos autores contra el Antiguo Testamento, pues genera y despierta evidentemente en muchos lectores de la Biblia que no están familiarizados o que tienen un desconocimiento del texto bíblico, pues los motiva a dudar y los motiva a menospreciar y los motiva a desdeñar y que a veces en nuestros círculos de iglesia, pues muchos predicadores optan por no predicar el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Bien, lo primero que vamos a hacer es tratar de esquematizar cuáles son estos problemas morales a los que nos enfrentamos en el texto bíblico, ¿ok? Y que están allí y que forman parte de historias, válgase la redundancia, con mucha, que si se dieran hoy, ¿verdad? Muchos reflectores televisivos y noticiosos acapararían el evento. Bueno, vamos a ver cuáles son. Primero tenemos narraciones escandalosas. No les voy a explicar todas, pero ustedes más o menos las podrán identificar. Tenemos, por ejemplo, de los personajes más famosos que tenemos en la Biblia, pues en primer lugar, Abraham es un mentiroso, ¿verdad? Miente para salvar el pellejo, decimos, ¿no? Y dos veces termina diciendo que su esposa no es su esposa, sino es su hermana, pues con tal de que no lo mate. Jacob, su nieto, diríamos, sabemos que fue de lo peorcito, ¿no? Por eso Jacob significa el que engaña, el engañador, el tramposo, porque en principio roba a su hermano la primogenitura, engañando a su papá de una manera vil, de una manera sin vergüenza, de una manera, híjole, y la mamá, ¿eh? O sea, la mamá no se queda atrás, la mamá tuvo mucho que ver para engañar al pobre Isaac, que estaba casi ciego, y de una manera alevosa se hace de la primogenitura. Bueno, después Jacob pues ya será un engañador consumado y terminará engañando también a su tío Labán con el tema de las ovejas y demás. Después recibe una sopa de su propio chocolate, ¿verdad? Decimos. Y bueno, él trabaja muchos años por Rebeca y primero le dan a Lea, ¿no? Tenemos otra historia también muy de películas de asesinatos, cuando Yael asesina al jefe del ejército, Císara, cuando lo recibe en su tienda, le da de comer, aprovecha de que Císara se duerme, Yael toma una estaca, un palo, ¿verdad? Y le clava el cráneo, o sea, imagínense la escena. Los sesos de Císara explotaron por toda la tienda, la sangre brotó por todos lados y salpicó para cualquier lado. Y bueno, y es una acción que hace Yael muy alabada, ¿verdad? En el canto de Débora, que aparece en el libro de los jueces. Bueno, ahí no dice qué hermanos, ahí es una palabra mal, dice jueces, está en el capítulo 4 del 17 al 22. Luego tenemos otra historia que también yo creo que, si no mal recuerdo, ustedes la van a interpretar en libros históricos que tiene que ver con Jefté, que manda matar a su hija en sacrificio a Yahvé o en sacrificio a Dios. El tipo le dijo a Dios, ¿sabe qué, Señor? Si vos me ayudás a vencer a mis enemigos, cuando yo regrese, la primera persona que salga a recibirme, yo la sacrificaré en tu honor. Y resulta que la primera que sale es su hija, ¿verdad? Y según el texto, ¿no? Por eso digo que hay que interpretar la historia, no la voy a hacer ahora. Espero que en libros históricos el profesor la pueda explicar. Pues manda a matar a su hija, ¿verdad? La hija dice, bueno, déjame ir a llorar, déjame ir con mis doncellas por el monte y después de eso voy a venir y voy a hacer que vos cumplas el sacrificio. O sea, ¿cómo matar a una persona? ¿Cómo Dios permite que se mate a una persona así, sacrificada en su honor? Bueno, David, sabemos, David es cruel y mentiroso, aun cuando las tradiciones de David han sido después muy benévolas, pero las que encontramos en el libro de Samuel,
no es tan benévolo David. David es un hombre conquistador, es un hombre que tiene que matar, que asesinar, tiene que atravesar la espada en el pecho de muchos, muchos soldados para conquistar tierras, principalmente al norte, ¿verdad? De Palestina, Siria. Y bueno, mentiroso, bueno, ya sabemos todo lo que pasó con la historia de Litita, de Betsabé, etcétera. Bueno, al mismo tiempo que se muestra terriblemente débil con sus hijos, es un tipo consentidor a más no poder y permite que sus hijos hagan y deshagan como bien les plazca, ¿no? Esta actitud muy paternalista y muy condescendiente, pues hace que haya muchas acciones, por ejemplo, Amón, ¿verdad? El hijo de David viola a su hermana Tamar, el otro hermano cuando se entera de esto quiere matar a Amón y luego Absalón quiere matar a su papá, en fin, ¿verdad? La nuera de ah, de Jacob, eh, se disfraza de prostituta para tener relaciones sexuales con el suegro, en fin, historias que evidentemente uno diría en un libro tan santo, tan sagrado, como después se definió la Biblia, como sagradas escrituras, pues este tipo de relatos, de acciones, de situaciones, ¿no? De Levita descuartizando a su mujer en 12 pedazos. Imagínense la escena, o sea, descuartizándola, ¿no? En 12 pedacitos y mandándola, el horror que provocó esa acción de Levita. Bueno, muchos dicen, son historias que estarían en contra del espíritu del Antiguo Testamento. Bueno, tenemos otro problema que son las oraciones que reflejan odio o espíritu de venganza, que esto es también muy propio del sentir de nosotros, los seres humanos. En algún momento, la mayoría de nosotros hemos sentido odio, venganza o demás. O Dios nos libre, ¿no? Dios nos libre que, por ejemplo, asesinen a uno de tus hijos o violen a una de tus hijas o maten a tus padres y vos tengas enfrente al asesino o asesinos. No sé cuántos de nosotros nos reprimiríamos, ¿no? Para no estrangularlos y matarlos nosotros mismos. Bueno, estos sentimientos, ¿no? Muy humanos, ¿verdad? Yo no digo que todos, pero muy humanos, pues también encontramos en el texto bíblico estas oraciones que reflejan odio, ¿verdad? Bronca, de esa bronca de querer matar, de volverte justiciero, decir, yo voy a hacer justicia con mi propia mano. No son muchas las que tenemos, pero las que están, pues ya representan en sí misma algo muy importante que tiene que ver con estas intenciones. Y hay dos oraciones, una está en el libro de los Salmos, el Salmo 137 y el libro del profeta Jeremías. Pues resulta que cuando Babilonia viene y quiere y se lleva cautivo a la gente, destruye Jerusalén, los lleva al exilio, etcétera, hay despierta en las personas este sentido de venganza, de odio, ¿verdad? Por eso decía, si a vos te hicieran eso, si mataran a sangre fría a un ser querido tuyo indefenso, pues a cualquiera se nos herviría la sangre y decir, bueno, déjenme a esta persona y yo me arreglo con él, ¿no? Y esto fue lo que sucede en el Salmo 137. El salmista, fíjense, el orante, recuerden que los salmos se usaban para cantarse en las liturgias de las festividades o del templo, dice, capital de Babilonia, criminal, ¿quién pudiera pagarte los males que nos has hecho? ¿Quién pudiera agarrar y estrellar tus niños contra las piedras, ¿no? O sea, esta idea de decir, yo agarraría también a tus niños, a tus bebés y los estrellaría y no me importa si revientan los cráneos, se salen las tripas, la sangre fluye por todos lados, pero yo me vengaría, ¿verdad? Por lo que nos hicieron a nosotros. O cuando el profeta Jeremías pide lo mismo para sus enemigos. El mismo profeta Jeremías, el profeta de Dios, dice, entrega a sus hijos al hambre, que se mueran de hambre, ¿verdad?
que sientan lo que es morir lentamente de hambre. Ponlos a merced de la espada, es decir, que cualquiera venga y les atraviese una espada por cualquier parte del cuerpo. Queden sus mujeres viudas y sin hijos. Mata a todos sus hijos, mata a sus esposos, que las mujeres se queden en lo peor. Mueran sus hombres asesinados, ¿verdad? Por ladrones, por criminales. Y los chicos, los jovencitos, los adolescentes que mueran a filo de espada cuando van a las guerras. Estas expresiones, hermanos, que están en la palabra de Dios, por eso yo les decía en algún momento, no todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Me explico? Estas expresiones que están en la palabra de Dios, pues no son palabra de Dios. Dios no está hablando acá. Dios está permitiendo que el reflejo natural de los seres humanos, por eso es que Dios no anula la personalidad de los autores bíblicos. Si nosotros pensáramos que Dios dictó el texto bíblico palabra por palabra, nos sería muy difícil explicar por qué Dios dicta estas palabras que van más allá de lo que sí enseña el Antiguo Testamento sobre Dios. Entonces, siguen siendo situaciones complicadas que están ahí, que dicen, mira, viste, la Biblia es alguien que quiere tener el deseo de vengarse y de hacer. Imagínense si nosotros tomáramos esto de manera literal o que Dios mandara esto, pues entonces no existirían las leyes. Tendríamos que hacer justicia por nuestras propias manos o desearle maldición a todas las personas, cosa que entendemos que la palabra de Dios o Dios mismo nos enseña a no hacer. Un tercer elemento que encontramos en esto, hermanos, son las blasfemias, ¿no? La blasfemia es aquellas cosas malas, terribles, eh, que decimos en contra de Dios, ¿verdad? Es decir, nos expresamos de Dios de una manera mala, ¿verdad? Y aunque son pocos los ejemplos también que tenemos en el texto bíblico, bueno, hay un caso paradigmático, ¿verdad? Que tiene que ver con esto. Como es lógico, no abunda este tipo de expresiones, pero en el libro de Job, quien ha leído la narración en prosa que existe en el libro de Job, va a ver que hay un muestrario inimaginable de situaciones, de palabras, de expresiones terribles, ¿verdad? Frente a la idea de que Job es el justo paciente, todos cuando queremos hablar de la paciencia vamos al libro de Job, pero solamente usamos el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 41, creo que es con el que termina el libro de Job. Lo del medio nunca lo tocamos, ¿verdad? Entonces, cuando queremos hablar de la paciencia, ay, Job, el paciente Job. Pero, hermanos, en la narrativa de prosa, que son los capítulos que están dentro del libro, no es un hombre paciente, es un hombre que grita, es un hombre que maldice, ¿verdad? Que no acepta su destino, ni suyo, ni de todos los hombres que sufren en el mundo, y acusa a Dios de esto. No hay nada peor, queridos hermanos, que acusar a Dios, ¿verdad? Es decir, vos sos el causante de mi dolor, vos sos el causante de la muerte de tal persona, vos sos el causante de mi desgracia. Esa es una blasfemia, porque Dios nunca puede ser el causante de ninguna de nuestras tragedias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Job, ¿no? Dice, maldito sea el día en que se dijo, varón es concebido, ¿no? Maldijo su propio día de nacimiento. Dice, díganme dónde está Dios, explíquenmelo y yo iría con él, iría con toda mi bronca y yo le gritaría y le diría y le expondría mi causa y le diría, qué injusto que sos, ¿no? Qué malo que sos. Pero donde ya Job explota en toda su expresión, lo encontramos en el capítulo 9 versículo 23. Dice, si una calamidad, fíjense hasta dónde llega a expresar Job, si una calamidad siembra muerte repentina, él, es decir, Dios, se burla de la desgracia del inocente.
Cuando hay una catástrofe, hermanos, un terremoto y más, todo el mundo se une en solidaridad. Y a veces no importa que se ven mal, pero cuando hay una catástrofe donde hay un gran dolor, el mundo no se ríe, sino se une, ayuda, colabora, envía refuerzos. Pero en el caso de Job, en la experiencia de Job, hay alguien que se exime de esta solidaridad en el sufrimiento. Para Job, no todos están metidos ayudándole a él, ¿no? Hay alguien que se ha hecho a un lado, hay alguien que decimos nosotros se ha hecho de la vista gorda. ¿Quién es? Dios, ¿verdad? Que aprovecha la ocasión para burlarse. Entonces, imagínense la imagen que tiene Job de decir, mira este tipo. Está viendo que la gente sufre, está viendo que yo estoy sufriendo, está viendo que yo estoy en una situación complicada y mira, se está burlando, ¿verdad? Se está burlando de nuestra desgracia. Eso es una blasfemia. Dios jamás, jamás podría burlarse del que sufre. Nunca. Pero ¿por qué está allí? ¿Por qué está en el texto bíblico? ¿Por qué lo tenemos como en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque evidentemente, hermanos, Job está hablando desde su dolor, dolor muy humano, dolor muy propio. Quienes han experimentado pérdidas muy fuertes, muy repentinas, Job no viene porque le acaban de diagnosticar cáncer, ¿no? Job ni siquiera viene de haber enterrado a un hijo. Job no viene, no está en este momento porque Arca o la FIB acá en Argentina le confiscó sus bienes. Viene de todo eso, viene de enterrar a todos sus hijos, viene de estar en bancarrota, viene de estar en una situación en donde de la noche a la mañana se le quitó todo y que le empieza a brotar una enfermedad desde la cabeza hasta los pies y que cuando se rasca con una teja se hacen llagas y el dolor es muy grande, viene de alguien que tiene un dolor tan profundo y que está anonadado, está ensordecido por el sufrimiento que está teniendo y su respuesta natural es decir, si Dios no está conmigo, se está burlando de mí, ¿no? Y eso es una blasfemia que encontramos, pero fíjense que hasta las personas más santas y más perfectas, cuando llega un balde, no un balde, no sé, una tonelada de agua fría a tu cabeza, es difícil que uno se mantenga en pie, ¿verdad? Y entonces expresa una de estas cosas, pero vean hasta dónde alguien es capaz de decir de Dios. Tenemos blasfemias. Otro más, hermanos, tenemos mandatos y prácticas inmorales, que eso es también otra cosa que tenemos en el Antiguo Testamento. Y tiene que ver con la Guerra Santa, ¿verdad? Que es el caso más ilustrativo, la famosa Guerra Santa, que encontramos en el libro del Deuteronomio. La legislación sobre la misma se conserva en el Deuteronomio y distingue dos casos. Según el libro del Deuteronomio, Dios ordena a Moisés y le dice, anda a la guerra, ¿verdad? Y conquista las ciudades, o más bien no le dice a Moisés, le dice a los que iban a conquistar la tierra prometida, y según va a actuar, depende, ¿verdad? Si vos vas a querer destruir un pueblo, dice el Deuteronomio, entonces tenés que discernir, discriminar. ¿Es un pueblo que está cerca a vos o es un pueblo que está lejano de vos, ¿no? Que está más apartado. Porque si está cerca de vos, tenés que actuar de una manera. Ahora, si es un pueblo lejano de vos, tenés que actuar de otra manera. Eso dice en el libro de Deuteronomio. Así que, primer supuesto. Si se trata de una ciudad remota, es decir, una ciudad lejana, primero tienes que avisarles y le, che, te voy a destruir. ¿Vos querés rendirte o querés pelear? Si te querés rendir, hacemos la paz, pero ustedes serían nuestros esclavos, ¿no? Ese es el mandato que hay en el Deuteronomio, que hace Dios. Que por eso mucha gente dice, imagínate un Dios que mande esclavizar a otro, dice, porque si los habitantes aceptan, entonces van a servir a Israel como esclavos, van a hacer los trabajos más forzados.
Ahora, si ellos dicen, no, no queremos la paz, acuérdense, estamos hablando de una ciudad lejana, dice, le pondrás sitio, la rodearás, la irás matando lentamente, ¿verdad? Lentamente, porque esa es la función que tiene el sitio, rodear para que nadie entre y nadie salga. Y los que están dentro, ¿verdad? Se consuman todos los recursos naturales hasta que empiecen a morir de hambre y se entreguen. Les pondrá sitio. Y cuando el Señor le entregue en tu poder, fíjense que como que Dios está aquí complacido y demás por todo esto, pasarás a cuchillo a todos sus varones, es decir, los degollarás. ¿Ah? Los degollarás. Ya sabemos que es un degollar. Las mujeres, los niños, el ganado y los demás bienes las tomarás como botín. Así ha dicho el Señor. Fíjense, entonces cómo tratar de entender estos mandamientos, ¿no es cierto?, que aparecen en el libro del Deuteronomio y que evidentemente pues ponen una piedra moral muy fuerte como para decirle a Dios, Dios, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué tienen que matar a todos de esta forma? Ahora, si la ciudad es cercana, la cosa cambia, ¿verdad? Si la ciudad es cercana a Israel, entonces las condiciones van a ser más duras. A causa de la religión pagana y de sus prácticas idolátricas, los habitantes constituyen un peligro para la fe de Israel y hay que exterminarlos, hay que raerlos a todos, a todos. En las ciudades de estos pueblos cuya tierra te da el Señor en heredad, no dejarás un alma viviente. No, evidentemente, hermanos, aquí hay una, 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 una orden que uno dice, Dios mío, o sea, no, eh, hay otras narraciones en donde, por ejemplo, este, eh, en el libro de Esther, ¿no? Quieren exterminar a los judíos y no se deja. Pero acá el judío, o no el judío, sino, sí, ya Israel, diríamos, sí puede matar a todos. Es decir, ni las mujeres ni los niños quedan libres de la muerte en este caso. Ujú. Lo grave, que eso es como digo, en esta lectura, que todo lo que esto aparece es ordenado por Dios. Dios lo manda. Y el israelita tiene que cumplirlo al pie de la letra, ¿no? Entonces, de este modo se alaba a Josué como el gran conquistador y a otros personajes bíblicos como David, que fue un hombre que derramó mucha sangre, como héroes, ¿verdad? Aunque sembraron la tierra de cadáveres en todo Canaán. Bueno, el problema es cómo explicar, ¿no es cierto? Cómo explicar que Dios en ese momento como que dice, híjole, se desquició el Señor, ¿no? Y manda a cometer esas atrocidades. Baste ver películas, ¿no? Donde viene un ejército e invade y mata a todos. Baste ver una película como para darnos una idea de cómo pudo haber sido esta situación. Así que estas ordenanzas, ¿verdad? En nombre de Dios o Dios dándolas, constituyen un problema moral. Ahora, hasta aquí hemos podido ver y con toda honestidad decir eso está en la palabra de Dios. Está allí. Ahora, ¿cómo lo explicamos? Nadie puede, como dije en esta unidad temática, nadie se puede hacer de la vista gorda y decir, híjole, pues yo no supe ni sé. Bueno, vamos a tratar de ver alguna pista de solución para esto. Lo primero que tenemos que hacer es que, a diferencia de Harnack y a diferencia del otro autor judío, nazista, perdón, ellos solamente ven una cara de la moneda, ¿verdad? Pero la Biblia no son estas historias. Están en la Biblia, ¿verdad? Pero no son la Biblia completa. Entonces, antes de intentar responder a estos problemas, conviene tener presente que el Antiguo Testamento no se reduce a esta serie de ejemplos escandalosos. O sea, el Antiguo Testamento no solo son estas narraciones escandalosas. Quien lo ve así, entonces menospreciaría el caudal tan abundante que tenemos de manera contraria, ¿no? O diciendo lo contrario.
Lo que en el Antiguo Testamento predomina no es la inmoralidad. Fíjense, lo que predomina sí está, por supuesto que está, ya lo vimos, ya lo explicamos de manera general, pero no predomina esa parte. No es la parte más fuerte, no es lo que rodea todo el Antiguo Testamento, sino es la moralidad, lo contrario, lo bueno, los valores. Hay un sentido, por ejemplo, ético muy impresionante, sobre todo en los profetas. Más allá que Jeremías pudo haber tenido este exabrupto de su propia condición, ¿no? La mayoría de su postura, ¿verdad? Tiene que ver con defender a los pobres, a los oprimidos. Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, son profetas muy fuertes, ¿verdad? Muy poderosos que van a establecer como norma de conducta la ética, los valores, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es santo, lo que es solidario, todo aquello que representa lo bueno de la vida, ¿no? Y los profetas lo van a defender a capa y espada. Así que el profetismo se va a levantar y miren que el profetismo es una parte muy extensa, ¿verdad? Del texto bíblico en el que estos se levantan para hablar sobre la moralidad del mensaje de Dios. Así que frente a unas leyes que nos resultan desconcertantes o injustas como las leyes de la Guerra Santa, hay otro caudal mucho más grande que nos hablan del amor incluso a nuestros enemigos, ¿no? Las historias que predominan más es cómo podemos ayudar a nuestros enemigos amándolos. Relatos de comprensión, historias de ayuda mutua, de fraternidad. Vamos a ver, creo que uno, si no mal recuerdo. Frente a estos relatos inmorales, bueno, hay muchos más que hablan del sacrificio, de la entrega al prójimo, del espíritu del perdón. Y esto, queridos alumnos, es lo que predomina el Antiguo Testamento en su conjunto. Entonces, hay que ver la otra cara de la moneda para poder tratar de decir el Antiguo Testamento no es una serie de escándalos, de narraciones proxenetas y de sinvergüenzas. Tienes que mirar la otra parte que es mucho más abundante y es mucho más fuerte y es mucho más impactante que lo que estamos leyendo anteriormente. Bien, hay un valor muy interesante, hay un ejemplo que tiene que ver con esto de decir cuáles son los valores que nos regala el Antiguo Testamento. Bueno, tal vez ustedes leyeron, ¿verdad? Esta historia de Levita que les dije, que resulta que la tribu de Benjamín, unos hombres de la tribu de Benjamín, terminan haciendo una violación tumultuaria, ¿verdad? Un abuso sexual muy grande, donde abusaron de la esposa de este personaje durante toda la noche. Y evidentemente esta violación provocó un gran desgarre en todos sus órganos internos de la mujer que la llevó a desangrarse y la llevó a morir, ¿verdad? La chica murió, la mujer murió. Cuando Levita ve esto, se enoja tanto, ¿verdad? Que descuartiza a su mujer en 12 partes y las manda a las 12 tribus y les dice, bueno, vean lo que han hecho estos hombres, ¿no? Y entonces, cuando el resto de las tribus se enteran, ¿verdad? Van y pelean contra su hermano Benjamín, la tribu de Benjamín, y se hace lo que se conoce como la guerra civil, ¿no? La guerra civil es una guerra que se lleva a cabo entre el mismo país, dentro del país, ¿no? No fuera, con otros países, dentro, los mismos ciudadanos de ese país. Así que la guerra civil que tuvo lugar en las tribus después de ocupar Palestina, como dije, no nos detenemos en las causas. Vean ustedes Jueces 19. Debemos saber que 11 tribus se reúnen para tratar de destruir y poner en su lugar a la tribu de Benjamín, porque es inconcebible lo que ha hecho. Imagínense el agravio, o sea, imagínense la bronca, la ira, todo, ¿no? Que provocó en las 11 tribus restantes lo que los benjaminitas hicieron. Así que empieza la lucha y van y pelean, pero resulta que los benjaminitas, en vez de reconocer que hicieron mal, pues protegen a los malhechores, ¿verdad?
Y son muy buenos los benjaminitas, son muy fuertes, son muy bien organizados, o sea, no eran cualquier cosa. Y entonces cuando vienen sus hermanos a pelear contra ellos, los benjaminitas ganan el primer round, diríamos, ¿no? O sea, en el primer enfrentamiento los benjaminitas ganan y el resto de la tribu se replega y dice, ¿qué está pasando? Ahora, cuando uno ve esta guerra, uno se dice, ¿de qué se trata esto, no? Se están peleando entre hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, la niña de los ojos, todos los adjetivos que querramos decir sobre Israel, pero aquí, hermanos, están siendo menos que el pueblo elegido de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la historia de esta primera guerra civil en el libro de los jueces? Además de que hay mucho para explicar, ¿eh? No lo voy a hacer ahora, solamente lo traigo. Entonces, cuando son vencidos en la primera eh, parte, dice que las 11 tribus van ante Dios en el templo de Silo, porque todavía no estaba el templo de Jerusalén, y lloran por haber perdido la batalla. Al día siguiente traen una nueva victoria a los benjamines. Hay un segundo round, intentan otra vez destruir a sus hermanos y las tribus no pueden, ¿verdad? Los benjaminitas vuelven a ser fuertes y los vencen. Y la tribu vuelve a replegarse y vuelve a congregarse delante de Dios para llorar su segunda derrota, ¿no? Imagínense ya todo el caos que se provoca. Pero en la tercera ocasión, gracias a una hábil estrategia de las 11 tribus, finalmente terminan venciendo a los soldados de Benjamín. Y entonces ocurre algo sorprendente. En el tercer asalto, pues finalmente a través de una estrategia terminan derribando las fuerzas benjaminitas, son destruidos los benjaminitas, son casi exterminados los benjaminitas, casi son raídos, diríamos, una de las tribus de Israel a causa de esta guerra civil por la bronca que tenían sus hermanos contra ellos. Pero son vencidos y sucede algo interesante, que este es el sentido que tiene el autor bíblico de explicarnos esta historia, ¿verdad? La historia no tiene que ver con el pleito que tenían, ¿no? Incluso del levita con su mujer. Lo que quiere decir el autor es que cuando los vencedores, las 11 tribus que derrocaron y que están a punto de exterminar a sus hermanos, acuden por tercera vez al santuario, no lo festejan, no lo festejan. No hay un grito de victoria, no hay una festividad, no hay un sentimiento de decir, bueno, ¿vieron? Se los dije y no sé, estos sentimientos que nosotros vemos cuando alguien gana una guerra, ¿no? No van alegres, no organizan un desfile de la victoria con banderas y canciones, no hacen un despliegue de decir vencimos a uno de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Acuden a Dios llorando inconsolables porque ha desaparecido una tribu de Israel. Este sentimiento fraterno, hermanos, esta convicción de que toda guerra civil es una lucha entre hermanos, de que la victoria no es motivo de alegría, sino de dolor, tiene mucho que enseñar a los hombres de este siglo, ¿no? Nadie ahorita, los rusos cuando ganan la guerra contra Ucrania, hacen desfile, despliegue de poder, se alegran, hacen fiesta o cualquier país. Pero lo que nos enseña el Antiguo Testamento es que cuando hay una situación así, no, nadie debe pensar que hay motivo de alegría, sino de dolor, de de un dolor por alguien a quien vos amás, que forma parte de ti, de tu esencia. Entonces, no vemos acá una lección de sobrepasarse, sino vemos una lección de, de duelo, de dolor, ¿no? Y eso básicamente es lo que nos quiere enseñar esta historia. Entonces, vean cómo la moralidad, los valores éticos, los valores fraternos, los valores de sentimiento inundan en el texto antiguo. Un segundo ejemplo tenemos, por ejemplo, del libro de Job.
Porque Job es el reflejo ideal de la vida de un verdadero israelita, por eso Job es Job, ¿no? En el capítulo 31, que es es muy extenso para copiarlo íntegramente, vamos a ver algunas de las convicciones que tiene este protagonista y el autor cómo pinta a Job, ¿verdad? Más allá del exabrupto de su blasfemia, Job dice, enumera una serie de conductas reprobables. Aún hoy pueden servir a muchos de examen de conciencia, ¿no? Es decir, es un ejemplo de vida que tiene Job, del cual muchos de nosotros podríamos tomar ejemplo. Entonces lo voy a leer solamente. Dice, si me dejo seducir por una mujer y aceché a la puerta del vecino, si denegué su derecho al esclavo o a la esclava cuando pleiteaban conmigo, si negué al pobre lo que deseaba o dejé consumirse en llanto a la viuda, si comí el pan yo solo sin repartirlo con el huérfano, cuando vi al pobre o al vagabundo sin ropa que cubrirse, y no me dieron las gracias sus carnes cubiertas con el vellón de mis ovejas, si alcé la mano contra el huérfano cuando yo contaba con el apoyo del tribunal, lo juro, no puse en el oro mi confianza, ni llamé al metal precioso mi seguridad. No me alegré con la desgracia de mi enemigo, ni fue su mal mi alborozo, ni dejé que mi boca pecara echándole una maldición. Entonces, cuando dice, si yo hice algo que tal vez no fue correcto, no lo hice con intención, ¿verdad? No lo hice con intención. No fue por maldad, que a veces eso pasa, ¿no? A veces nosotros cometemos errores, pero no es por mala onda, decimos, sino por las circunstancias que se presentan. Por eso dijo Job, yo lo juro, yo no puse mi confianza en la plata, en el oro, no me alegré con aquel que le iba mal, no me alegré cuando le cayó todas las plagas, ¿no? No dejé que mi boca pecara maldiciendo a las personas. Bueno, son acciones y reacciones, hermanos, que deben ilustrar nuestra ética, nuestros valores, nuestra forma de vida, ¿verdad? No son las narraciones escandalosas lo que sirven como ejemplo para seguir, ¿no? Más bien las narraciones escandalosas sirven como parámetros para no hacer tal o cual cosa, pero tenemos estos parámetros de las cuales sí podemos hacer, ¿verdad? Sí podemos llevar a cabo. Bueno, planteando entonces ya, hermanos, el problema, estas son las narraciones, hay que ver la cara de la moneda, las dos caras de la moneda, y como dije, hermanos, y siendo objetivos, tenemos mucho más ah, narraciones, no tengo el tiempo aquí para explicarlas, pero tenemos mucho más narraciones, mandamientos, actitudes, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la moralidad que con la inmoralidad. Ahora, vayamos a ver algunas pistas de cómo entender esto, ¿ok? Unas pistas. Vuelvo a repetir, pueden estar de acuerdo o no, estamos metiéndonos en problemas, estamos tratando de plantear alguna solución, pero cada uno siéntanse en libertad de poder entender y comprender y explicar este tipo de problemáticas. Bien, primero, la primera pista. Nunca, nunca, nunca debemos olvidar que el Antiguo Testamento tiene una parte profundamente humana. Es palabra de Dios, pero no olvide, está escrita por hombres y cuenta la vida de personas concretas con defectos y con virtudes, como todos nosotros. El Antiguo Testamento no se avergüenza de presentar los hechos tal como sucedieron, aun por más que sean o desagradables o crueles. Dios no trata de encubrir nuestra naturaleza humana, porque quien está haciendo, quien hizo todo esto, quien mintió, quien robó, quien asesinó, quien violó, quien todo, no fue Dios. Fue el ser humano, producto de su propia caída. Y no debemos escandalizarnos por eso, hermano, porque nosotros hacemos lo mismo, ¿no?
porque también adulteramos, porque también mentimos, porque también robamos, porque también matamos, porque también tenemos un montón de conductas contrarias al Evangelio de Dios. La pregunta es, ¿Dios es el causante? No. Entonces, el Antiguo Testamento es hermoso porque no va a esconder, sino va a sacar a relucir, insisto, aquellas cosas que para nosotros nos vemos reflejado en ello, ¿verdad? Nadie puede juzgar a Abraham de mentiroso cuando vos también has mentido, ¿no? O estás mintiendo. Es nuestra naturaleza humana con la cual estamos nosotros también batallando. Entonces, el Antiguo Testamento va a reflejar nuestra debilidad humana, ¿no? No es un libro de superhéroes, de santos que no tuvieron ningún pecado. Lo único que fue así fue nuestro Señor Jesucristo, pero fue tentado. Esa es la parte que nos olvidamos. No cometió pecado, pero fue tentado. Ujú. Ok. Segundo, el Antiguo Testamento es divino precisamente por eso, porque no va a encubrir lo humano. Y esto revela algo muy importante. Dios nos acepta tal cual somos, ¿no? Desechó Dios a David y no, ¿verdad? Y no, por más complicaciones que tuvo. Dios no ama seres ideales porque la Biblia dice que nosotros seremos perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Dios ama personas reales, como ustedes y como yo, como Betsabé, como Ruth, ¿no? Como David, como Abraham, como Jacob, con sus pecados, con sus deseos de venganza, con sus injusticias, con sus blasfemias. Esto es algo que nosotros no alcanzamos a comprender y terminamos juzgando a los demás. Deberíamos ser, antes de juzgar a alguien, un poco más cautos en ese sentido, ¿verdad? Deberíamos ser un poco más cautos. Leyendo el Antiguo Testamento adquiere un relieve especial lo que Pablo dijo en Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Todos éramos pecadores y hasta la fecha, ¿no? Así demuestra Dios el amor que nos tiene. En ese sentido, hermanos, ¿cómo entender a un Dios que ama a estos personajes de la Biblia con todas sus deficiencias, pecados, taras, mentiras, acciones, etcétera? Y pues los amó. Algunos no quisieron y fueron destruidos, o fueron muertos, pero bueno, todos murieron igual, ¿no? Pero a quienes lo hicieron y buscaron el refugio de Dios, Dios siempre perdonó, siempre. Así que el Antiguo Testamento es divino en su mensaje porque no solo no va a encubrir la parte humana, sino la va a sacar a relucir para que estemos conscientes de quiénes somos. Tercera pista de solución. El Antiguo Testamento, hermanos, es una obra histórica. Debemos saber que cuenta situaciones muy lejanas a nuestra realidad. No se escribió en poco tiempo, es decir, los 39 libros del Antiguo Testamento, nadie los escribió en una sola pasada, ¿no? Sino por lo menos a lo largo de 12 siglos se escribieron muchos textos, se vivieron muchas épocas y la Biblia nos va a reflejar precisamente esas etapas donde había costumbres muy antiguas, muy antiguas, que para hoy nosotros son desconcertantes, bastante bárbaras, como la época de la conquista y la época de los jueces. Fueron las dos épocas en Israel muy complicadas, ¿no? Incluso se dice que la historia, la etapa de 2 siglos de los jueces es la etapa oscurantista del texto, ¿verdad? Es la etapa muy oscura que después se fue superando. Es decir, por ejemplo, mire, la práctica del anatema, es decir, destrucción total de todo aquello en la Guerra Santa, no prevaleció. O sea, no es que haya sido un deseo de Dios, fue una interpretación que tuvo el autor bíblico acerca de lo que debería hacerse o pensaba que debía hacerse y tenía que ponerlo en nombre de Dios para que el pueblo lo pudiera hacer. Pero si esto hubiese sido
propósito de Dios, convicción de Dios, mandamiento directo de Dios, pues hasta la fecha, hermanos, nosotros tendríamos que sostenernos de esa forma, ¿no? O Jesús mismo tendría que haber matado a los romanos, destruido, asesinado mujeres romanas, niños romanos y todo eso para conquistar, pero evidentemente no sucedió. Entonces, hay que analizar en qué época, cuál es la circunstancia, el contexto histórico en que se desarrolla. Y vuelvo a repetir, hermanos, aunque las historias que nosotros leamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, pueden ser muy actuales, la verdad es que no. Son historias muy antiguas, en contextos muy antiguos, con pensamientos totalmente diferentes a los nuestros, totalmente, ¿no? Con intenciones religiosas totalmente distintas a las nuestras, totalmente distintas. Entonces, debemos aprender a discriminar cada bloque, cada circunstancia, en qué momento se da, ¿no es cierto?, estas situaciones y demás. Por eso, en este sentido, como muestra de una sensibilidad ética creciente, como vean qué es lo que realmente perduró en el texto bíblico, lo encontramos en el segundo libro de los Reyes. Fíjense, no, tampoco lo voy a explicar mucho, pero bueno, ahí está el dato. Es un ejemplo nada más. En el segundo libro de los Reyes, en la época de la monarquía, ¿no? Tanto del Reino Unido como del Reino dividido, hay una revolución encabezada por el rey Jehú, ¿verdad? Y esta matanza, esta situación que plantea el asesinato para la conquista, según el autor de los Reyes, el historiador, va a presentar esta victoria, esta matanza como algo que Dios deseó, como algo que Dios anheló, como que algo, como que Dios dijo, yo lo autoricé. Sin embargo, un siglo más tarde, 100 años más tarde, el profeta Oseas va a condenar enérgicamente en el nombre del mismo Dios que según el historiador había dado su visto bueno, aquel derramamiento de sangre que tuvo lugar en la llanura de Israel. Entonces, fíjense que tendríamos que ser muy cuidadosos para poder entender cada una de las situaciones, ¿no? Pues, el historiador es probable que haya escrito esta parte y lo haya puesto que Dios quiso esto como para darle realce a la victoria que tuvo el pueblo. Pero el profeta Oseas condena en nombre de Dios esa matanza que llevó a cabo el rey, ¿no? Entonces, ¿cuál fue? Evidentemente, entendemos que a la luz del texto general del Antiguo Testamento, pues evidentemente Dios nunca ha tenido un rostro malvado, ni maquiavélico, ni vengativo, ni nada por el estilo, ¿no? Son etapas de la historia, con contextos diferentes, con intenciones diferentes. El autor bíblico siempre va a escribir en función no del futuro, del presente, de su presente, ¿ok? Ya nos toca a nosotros interpretar esa situación. Una más, la cuarta pista de solución. A veces no entendemos rectamente el modo de expresarse de la Biblia y nos escandalizamos sin motivo o con menos del debido. Seriedad y sentido común, no lo olvide, ¿no? Siempre es bueno ese ejemplo. Mire, el ejemplo famoso de lo que se le llamó la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? El sentido auténtico de la ley que esta ley, este principio de ojo por ojo y diente por diente, no es propia de Israel, es adoptada, es prestada de otras culturas antiguas, no tiene que ver como un acto de venganza, de odio. La ley en sí misma, esta ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, trata de evitar, fíjense, trata de evitar que la venganza vaya más allá de lo debido. O sea, el ojo por ojo
no se entendía como diciendo, bueno, ahora me voy a vengar y ahora te voy a hacer lo mismo, sino esa ley se mantuvo con el único propósito de que quien fuera tentado a tomar venganza no se excediera de los límites, no fuera más allá, no causara mayor dolor. No sé si me explico. Entonces, es una ley que viéndola desde esta perspectiva, trata de proteger, déjenme plantearlo de esa manera, trata de proteger ah, consecuencias más graves o consecuencias futuras de lo que pudiera resultar, porque si alguien se excedía de eso, pues evidentemente las consecuencias que pudiera afrontar o que iba a afrontar, pues iban a desencadenar mayores problemas del que uno podría considerar, ¿no es cierto? Entonces, para comprender esta norma, fíjense, es hermoso el cántico de la Mec. Dice, por un cardenal mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz, y la venganza de Caín valía por 7, la de la Mec valdrá por 77. Él se estaba excediendo, ¿no? La Mec fue terrible, tata. Bueno, no voy a explicar, pero bueno, este es el ejemplo que aparece en el libro de Génesis. En el relato este de cuando Caín mata a su hermano Abel. Y entonces hay un excesivo uso de la fuerza que se condena, evidentemente. Por eso las tradiciones sobre la Lamec serán muy, muy contrarias, muy no buenas, diríamos. Ujú. Entonces, debemos saber y debemos tratar de tener sentido común y seriedad al momento de aplicar esto y ver que no siempre ni en todo momento uno puede este, leer las cosas o tratar de interpretar las cosas sin pasar por el tamiz de la reflexión, de la aplicación, de por qué sucedieron las cosas, cuándo sucedieron las cosas, de hacer todo un trabajo para poder entender la realidad tanto de Dios como la realidad de los autores bíblicos que están tratando de describir la realidad que están teniendo. ¿Ok? Bueno, ya lo expliqué. Esta desproporción entre Calderano cicatriz y la muerte es lo que intenta eliminar la ley. La venganza no puede ir más allá de la ofensa, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Es posible que incluso con esta interpretación algunos se escandalicen. Pues sí, porque si no, tampoco debemos llegar a eso. Bueno, en este caso debemos recordar que nuestra justicia condena con varios años de cárcel incluso robos relativamente pequeños. Esa es una situación legal. El robo del famélico es uno de los robos pues, más eh, no sé, es robar por necesidad, pero al que lo agarren haciendo, pues lo meten en la cárcel. Bueno, el que se escandalice de las normas del Antiguo Testamento debe reconocer que los cristianos, pues no hemos mejorado mucho al respecto. No creo que no deberíamos escandalizarnos, ¿verdad? Creo que deberíamos sentarnos un poquitito, hacer un buen mate, orar al Señor y permitir que Él de a poquito nos vaya revelando estas situaciones para tamizar, ¿verdad? Como para cernir y tratar de encontrar el verdadero sentido de la realidad de Dios. Finalmente, acuérdense que uno de los pilares que tenemos para el texto bíblico es la revelación de Dios, ¿no? Dios se revela. Entonces, no olviden ese objetivo jamás. Nuestro fin último es encontrar a ese Dios que se revela. Bueno. Otra pista de solución de estos problemas morales es que no podemos interpretar como palabra de Dios lo que es palabra de hombres. Bueno, eso ya lo expliqué infinidad de veces. Los deseos de venganza de Jeremías o del salmista o las blasfemias de Job, pues no debemos tomarlas como que Dios está hablando, son los hombres que están en la palabra de Dios. Con este tema hay que hilar muy fino, de lo contrario, con nuestras presentaciones simplistas y nuestra ignorancia redomada, perdón, podemos incurrir en el mismo pecado que Pablo denunciaba a los judíos. Por vuestra culpa maldicen los paganos el nombre de Dios. O sea, no, debemos saber que en el texto bíblico hay muchas palabras de hombres, ¿verdad? Y hay que discernir cuáles son las palabras de Dios o la revelación de Dios que hemos tenido.
Pero lo más importante es esto, y creo que con esta pista nos ayudaría a tratar de entender todo esto, que la moral del Antiguo Testamento es imperfecta, ¿no? Tampoco voy a explicar ahora lo que tiene que ver con los tipos y los antitipos, eso lo verán en su clase de teología. Pero evidentemente el Antiguo Testamento viene a ser como una sombra, ¿no? Lo imperfecto que se va a hacer realidad perfecta en el futuro. La revelación definitiva de Dios nos llega a través de Jesús. Él es la plenitud y la completud de las cosas. Y él mismo se vio obligado a distinguir claramente entre las normas enseñadas a las generaciones antiguas y la moral nueva típica del cristiano. Él mismo dijo, a ver, paren un poco, ¿verdad? En el Sermón de la Montaña, por lo menos 6 veces Jesús repite, habéis oído que se enseñó a los antiguos esto. O sea, habéis oído que antes se hacía eso, no porque lo hayan hecho, porque lo hicieron por una situación, una circunstancia, un momento, una etapa determinada, no significa que eso tenga que ser siempre. Entonces Jesús viene a establecer la moral perfecta, que es la que los cristianos seguimos. Pero evidentemente no podemos escandalizarnos con la antigüedad, porque desafortunadamente, como decía la diapositiva anterior, por los cristianos no hemos avanzado mucho, ¿eh? Todavía en los círculos del cristianismo se sigue hablando de pastores abusadores, pedófilos, engañadores, líderes que terminan fornicando, etcétera, un montón de cosas. Pero a la luz de la Escritura, Cristo se va a convertir en la realización plena. Es quien nos va a guiar el camino de manera total, absoluta, plena, real y demás. Por eso, el Antiguo Testamento no debe ser norma absoluta de conducta para el cristiano. No podemos decir, como allí Dios dijo que hay que matar a las ciudades más cercanas y a las ciudades más lejanas. No, no podemos hacerlo. Eso, hacerlo sería estar mal interpretando el texto bíblico. Ni tampoco motivo de escándalo, ya lo dije, hermanos. Hoy el cristianismo, la iglesia, tampoco se precia de ser perfectamente santa, ¿no? Hay un montón de noticias al respecto. En todo caso, motivos para escandalizarnos de nosotros mismos, viendo lo poco que hemos avanzado a pesar del mensaje y el ejemplo de Jesús. Así que bueno, creo que estas pistas nos permiten ubicar y clarificar un poco de esto que tenemos en el Antiguo Testamento, pero que con estas pistas tratamos de no anular el Antiguo Testamento, no menospreciarlo, no quitarlo, no pensar que todo es inmoral, que todo es pecado, sino todo lo contrario. Ya regresando de las vacaciones, vamos a entrar lo que son los valores del Antiguo Testamento. Ahí a ustedes les va a encantar esa unidad temática. ¿Ok? Pues entonces es así como llegamos a la comprensión de los problemas morales. Ahora, si ustedes me permiten que la siguiente problemática es muy corta, así que para ya cerrar esta unidad temática, ¿qué son los problemas teológicos? ¿Verdad? Entonces, si ustedes me permiten, a quienes están, tenemos tiempo, tenemos 12 minutos, así que este es es un problema muy corto porque no vamos a poder abordar todos los temas teológicos, solo voy a plantear uno. ¿Va? Entonces, ya vimos problemas científicos, problemas históricos, problemas morales. Hay un problema teológico que si bien es cierto, aunque la clase es muy cortita, da para charlarla y platicarla en otros espacios y en otros momentos, tiene que ver con la elección de un pueblo llamado Israel. ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué no eligió a otros, no? ¿Por qué no eligió a los amonitas, a los heteos, a los jebuseos, a sumerios, que son mucho más antiguos que los israelitas, etcétera? ¿No? Entonces, este es un problema. ¿Verdad? Un problema que nos ha causado problemas también en la iglesia porque hemos visto a Israel como el símbolo. Todos queremos ser como Israel y queremos celebrar sus fiestas y queremos eh, hacer la Pascua y la tienda de las cabañas, perdón, la fiesta de las cabañas y tener la estrella de David, etcétera. Ha sido un problema. Ahora, bíblicamente hablando,
¿Por qué Dios elige a Israel? Formulado de forma sencilla, mucha gente se extraña y escandaliza de que Dios aparezca siempre en el Antiguo Testamento de parte de los israelitas. O sea, Dios siempre como que se pone del lado de ellos. Y por otra parte, va a terminar condenando y castigando a todos los pueblos que persiguen a Israel, que los oprime y, bueno, les manda plagas y les manda el diluvio y les manda un montón de cosas, ¿no? Potencias extranjeras. Incluso termina Dios quitándole las tierras a otros pueblos que ya tenían muchos años ahí viviendo y se las entrega a Israel, como es la tierra de Canaán o la tierra de Palestina. Entonces surge la pregunta, ¿verdad? Tal vez para nosotros no nos interesaría tanto, pero sí debería interesarnos, ¿verdad? Porque Israel sigue existiendo. Israel hasta la fecha está, ¿verdad? Y en la Biblia se sigue hablando sobre Israel, incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede compaginarse esto con la idea de un Dios universal, que es Padre de todos los hombres? Entonces, el problema es este, Dios solamente es Dios de Israel. Consecuentemente, no puede ser Dios ni de los eteos, ni de los asirios, ni de los babilonios, ni de los griegos, ni de los romanos. Y si usted me permite, pues tampoco de nosotros, ¿no? Porque nosotros no somos israelitas, ¿no? No somos del pueblo de Israel. ¿Cómo entender a un Dios que es un Dios para todos? Quien formula el problema de esta manera termina evidenciando que no conoce el Antiguo Testamento. Porque miren, a lo más podríamos decir, según el relato bíblico, Dios va a empezar a proteger a su pueblo en los comienzos, ¿no? Con Abraham, Isaac, Jacob, va con José, lo saca de Egipto. Pero cuando ya se instalan en Palestina y el pueblo hace su santa voluntad, Dios los trata de igual manera que los otros pueblos, ¿eh? Si no me creen, lean el libro de los jueces. Ujú. O con mayor dureza que a los egipcios o a los cananeos cuando se dejan arrastrar por la injusticia y la idolatría. Es decir, Dios es mucho más eh, eh, fuerte su castigo con los mismos israelitas que con los pueblos que realmente son idólatras. Miren, podemos estar a favor o en contra de los judíos, no lo vamos a discutir ahora, ¿no? Pero hay algo que nadie puede desconocer. Los israelitas o los judíos han sufrido siempre en toda su historia, siempre han estado sometidos bajo los imperios romanos. Hubo ahí unos años en donde gozaron de cierta libertad, pero hasta la fecha los israelitas siguen peleándola con todos y todos contra ellos y ellos contra todos y es un problemón, ¿no? Lo que hemos podido percibir a través de documentales sobre los campos de concentración en el exterminio nazi, pues no difiere mucho del dolor experimentado cuando fueron deportados a Siria, Babilonia, o cuando estuvieron sometidos muy fuerte a los imperios asirios, babilónicos, persas, griegos, romanos. Hasta que finalmente en el 135 del primer siglo fueron esparcidos y fueron sacados de su tierra y bueno, durante muchos siglos estuvieron peregrinando por toda la tierra. Bueno, esto lo va a contar el Antiguo Testamento, ¿no? Es un pueblo que va a estar siempre en constante opresión, en constante peligro, en constante guerra, en constante confrontación. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, hermanos, nunca nos va a plantear que Israel sea el pueblo mimado de Dios, ¿no? El pueblo consentido de Dios, como que Dios le cubre todas las macanas que hace Israel, ¿verdad? No, todo lo contrario. Dios, como buen padre, termina exigiendo las mismas situaciones a Israel, ¿no? Que a los otros pueblos. ¿Y qué es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento? Pues el Antiguo Testamento nos cuenta que todas las cosas que Israel pasó era para que pudiera aprender a través del sufrimiento y tratar de conocer y amar a Dios, del cual Israel, decidieron ser el pueblo de Dios. Dios les propuso, ¿quieren ser mi pueblo? ¿Y qué dijeron los israelitas? Queremos, ¿no? Queremos. Entonces, a través de estas historias, pues termina Israel aprendiendo la lección. Duro, pero aprende la lección.
No es un pueblo donde Dios diga, yo soy exclusivo de ellos y yo solo los defiendo a ellos y no importa que hagan macana, yo siempre saco cara por ellos y los voy a proteger. No, tan es así que en el 722 se destruye el reino del norte, 586 se destruye el reino del sur. Dios permite que las invasiones extranjeras vengan y arrasen al pueblo, pero Él siempre va a permanecer con su pueblo, ¿verdad? Siempre va a permanecer con él. Dios no. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad temática sobre los valores del Antiguo Testamento. Con ello, entonces, hermanos, volvemos a una hipocresía, lo voy a decir de manera académica, no es peyorativa la palabra, ¿eh? Académicamente hablando. Esta hipocresía que a veces no es, muestra los occidentales, o sea, nosotros que miramos la Biblia con estos ojos del occidente, de la razón, etcétera, para tratar de decir el Antiguo Testamento es inválido. Porque a pesar de la cultura cristiana que se proclama, se ha sometido siempre a los países del tercer mundo, es decir, los países que se han considerado cristianos, ¿no? Terminan sometiendo a todos. El ejemplo muy clásico es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que fue fundada por 12 colonias de tradición protestante o cristiana, pues miren ahora, están sacando a todos los migrantes, los están encarcelando, están haciendo cosas terribles, 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 ¿no? Esa es la hipocresía de que algunos pensarían que el Antiguo Testamento es malo, perverso, etcétera, y nosotros seguimos siendo igual o peores. Acusamos a la Biblia de poner a Dios de parte de su pueblo. Ni la Iglesia Católica de Occidente ni los evangélicos hemos padecido a lo largo de la historia ni la mitad que los judíos han sufrido a lo largo de la suya, y ha causado mucho más males. O sea, la iglesia cristiana tiene menos tiempo, hablando de la iglesia católica, por ejemplo, ha causado mucho más males que el mismo pueblo de Israel. Ujú. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que Israel, evidentemente, hermanos, es un pueblo, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Que Dios ha estado con él o estuvo con él, que les enseñó grandes lecciones, sí, eh, pero que Dios siempre acompañó a su pueblo, ¿verdad? Ahora, visto desde otro lado, la Biblia no ofrece un único punto de vista sobre los hechos antiguos. Nosotros mismos no estamos de acuerdo cuando enjuiciamos nuestra historia. Hay gente que defiende el fenómeno de la Inquisición en España, principalmente, pero hay gente que la defiende. Hay gente que condena el nazismo, ¿verdad? O que condenamos el nazismo y las cuestiones holocausticas que se desarrollaron. Y hay otra gente que la sigue defendiendo, que siguen pensando que estuvo bien. Gente que considera que el descubrimiento y colonización de América se llevó a cabo de forma bastante humana, y otros que sabemos que la conquista que hicieron los españoles y principalmente los frailes y los monjes católicos fue terrible, cruel, despiadada, inhumana, en nombre de Dios. No es raro entonces que en Israel encontremos también diversas perspectivas al enjuiciar su pasado. Alguien podría pensar que lo que hizo Israel y lo que ha pasado a Israel estuvo bien, se lo merecieron, se lo buscaron, ¿no? Y hay gente que diga, y no, porque bueno, finalmente fue un pueblo que, a pesar de ser sometido, a pesar de ser perseguido, a pesar de pasar por muchos imperios, que es el único pueblo que sigue existiendo. Los sumerios no existen más, los babilonios no existen más, los asirios no existen más, los griegos no existen más, los romanos no existen más. Israel sigue existiendo. Entonces, hay distintas formas en que nosotros podemos enjuiciar a Israel, pero el texto bíblico también lo hace. Y entonces hay historias donde Dios está del lado de su pueblo, lo va a defender, va a sacar cara por él, ¿no es cierto? Y va a decir, ¿cómo no amarte, oh Efraín? Como, como lo expresó Dios en un momento. ¿Cómo no amarte? Pero también va a haber otros momentos en donde Dios diga, arrepiéntanse, vuélvanse, porque si no, castigo y calamidad caerá sobre ustedes. Ujú.
Así que los narradores e historiadores cuentan los orígenes del pueblo de forma tan nacionalista que se presta a grave escándalo. Pues claro, hermanos, evidentemente los autores bíblicos quieren exaltar en medio del tablero de ajedrez, de la diplomacia mundial, ¿verdad? Pues obvio, queridos hermanos, que los israelitas decimos, perdónenme en términos muy coloquiales, muy burdos, se van a echar flores, ¿no? Van a querer demostrar que Dios quiere a Israel y lo protege, ¿no? Y entonces van a presentar a los demás pueblos como enemigos de Israel y como enemigos de Dios. Entonces, habrá momentos en la historia, en el Antiguo Testamento, donde el autor bíblico diga, Dios es nuestro Dios, Él está con nosotros, Él nos salva, Él nos cuida, Él nos protege. Pero también habrá otros momentos, ¿verdad?, donde se contará la historia de otra manera. Israel es el único pueblo que al contar su historia de forma sistemática comienza hablando del origen común de la humanidad, que es Dios, y presenta a los hombres como hermanos que se van a dispersar por toda la tierra. Y aquí hay algo interesantísimo, queridos alumnos. No lo voy a explicar ahora porque eso forma parte de otra materia. Dios es un Dios universalista. Punto. Habrá autores bíblicos que dirán, no, Dios solo es de Israel. Punto. Si alguien quiere tener el favor de Dios, tiene que volverse israelita. Pero habrá otras narraciones donde Dios es un Dios de todos, no de los israelitas. Porque antes de existir el pueblo elegido de Dios, existe una humanidad creada por Dios. Mucho antes de que Israel como pueblo fuera, existe la fraternidad universal. Entonces, Dios es un Dios universal. Y lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Hay dos ejemplos clasiquísimos de esto. Nada más los voy a mencionar, no los voy a explicar. El primero de ellos es el libro de Jonás. El libro de Jonás, hermanos, es una historia que nos cuenta sobre la universalidad de Dios, ¿no? El que escribe el libro de Jonás está a favor de un Dios universal. ¿Por qué? Porque es la historia donde Dios le manda a un hombre que vaya a predicar a la ciudad más cruel, terrible, despiadada, violenta, asesina del imperio persa, que es Nínive, y termina salvándola, ¿verdad? Dios termina salvando a Nínive. Los enemigos odiados de Israel, los que le hicieron grandes males a Israel, que eran los ninivitas, terminan siendo perdonados, salvados. No les tocaron un pelo de la cabeza. ¿Por qué? Porque el amor a Dios, la salvación de Dios es universal. Y el segundo ejemplo es la historia de Ruth, ¿verdad? Ruth, que después se convertirá en la tatarabuela de Jesús, pues Ruth no es nada más ni nada menos que de descendencia moabita. Ella era de la tribu del pueblo de Moab. Los ultra acérrimos y ultra archienemigos de los israelitas eran los moabitas. Y vean cómo la historia de Ruth se incrusta en el texto bíblico, ¿verdad? Para decirnos Dios no se fija en las culturas. La salvación de Yahvé es universal. Y de ahí yo le puedo contar un montón. No tengo el tiempo, pero tengo que contarle un montón. ¿Qué quiero decir con esto? Déjenme ver si puedo cerrar la idea con esta diapositiva. Como consecuencia lógica, las tradiciones patriarcales del Génesis siempre exhortan al buen entendimiento con los extranjeros. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob no eran judíos, ¿verdad? No eran israelitas, no eran judíos, no, nada. Y entonces en estas tradiciones de los patriarcas siempre hay buenas relaciones con todos los pueblos, ¿eh? Con todos los pueblos. No es de que Dios castiga a uno y maltrate a otros. Como hemos indicado, los historiadores dicen claramente que Dios también castiga a su pueblo cuando resulta necesario. O sea, Israel no es el pueblo mimado de Dios. Dios va a elegir a su pueblo cuando, va a enseñar a su pueblo cuando lo necesita, ¿no? Cuando lo necesita. Y los profetas van a representar, aquí es
Sí, aquí cierro la idea, porque dice que los profetas van a presentar mucho más esto, porque van a reconocer que Dios ha favorecido mucho a su pueblo, pero no, eso no es motivo para que Israel se sienta seguro, sino para que una vez que Israel sepa que Dios ha bendecido a su pueblo, es para que Israel bendiga a las naciones de la tierra. El Salmo 68 lo dice con todas sus letras, ¿no? Pero los profetas también recuerdan la historia pasada en donde se centra en los pecados cometidos por los otros pueblos, sino en los cometidos por Israel. Y el profeta le recuerda a Israel y dice, recuerden lo que sus padres cometieron. Llegamos a encontrar en el profeta Amós unas palabras que resultarían blasfemas a sus contemporáneos. Y con esto voy cerrando la idea. Solamente estoy dando un pantallazo, ¿eh? Fíjense. Fíjese lo que dijo el profeta Amós. Estas palabras del profeta Amós fueron un golpe en el hígado del orgullo israelita, de aquellos que decían, nosotros somos el único pueblo de Dios, nosotros somos los privilegiados, nosotros somos los elegidos de Dios. Cuando escuchan estas palabras de Amós, se querían morir, ¿no? ¿Qué dice los lectores o los que escucharon a Amós? ¿No sois para mí como etíopes, israelitas? Ya, desde ahí los golpeó, los está comparando con los etíopes, con un pueblo pagano. Y Dios le dice, ¿no son para mí como eso, israelitas? Es una pregunta muy, muy retórica, ¿eh? Una pregunta muy retórica. Y dice oráculo del Señor o palabra de Jehová, depende de la traducción que lean. Si saqué a Israel de Egipto, ojo, aquí está haciendo alusión al evento más importante que Dios hace de su pueblo, que es sacarlo de la esclavitud de Egipto. ¿Ve? Pero ahora viene lo desconcertante para ellos. También saqué a los filisteos de Creta y a los sirios de Kir. Este es un pasaje inquietantísimo, hermanos. Es decir, que según este pasaje de Amós, Dios no solamente ha salvado a su pueblo de la esclavitud, también ha sacado de otras esclavitudes a otros pueblos paganos, como los de Creta, a los filisteos y a los sirios. No, pues no, hermano, imagínense. Eso está en el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 7. Pues ahí se les cayó la cara, ¿verdad? ¿Cómo si pensábamos que nosotros éramos los únicos? Y yo le dije, no, tranquilos, tranquilos, no, 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 está bien, soy mi pueblo, yo me he mostrado al mundo a través de ustedes, pero yo soy el Dios de todos. No, no tengo mucho tiempo para explicar esto, pero eso lo vemos en el libro de los profetas, pero los profetas nos enseñan mucho eso, ¿no? Mucho eso. Así que es imposible decir algo tan duro en menos palabras. Pobre, pobre de los lectores de Amós. Lo que Israel considera un episodio único y exclusivo en la historia universal, que era su salida de Egipto, pues es puesto al mismo nivel de las emigraciones de los filisteos y de los sirios, precisamente esos pueblos que fueron los mayores enemigos de Israel. O sea, ¿cómo Dios les hizo bien a estos tipos? ¿No? ¿Cómo Yahvé pudo haberles hecho algo bueno a los filisteos y a los sirios? Pues no. No les cabía en la cabeza, pero el texto bíblico es hermoso porque nos presenta un Dios universal. Amós no niega la intervención de Dios en Egipto, por supuesto que no. ¿Quién saca al pueblo de Israel de Egipto? Pues Dios, pero la lleva a otros países, lo hace universal. No desmiente la historia de Israel, sino que hace sagrada toda la historia universal. O sea, Dios no solo es Dios de Israel, Dios es Dios de todos los pueblos, eliminando con ello presuntos privilegios del que se considera un pueblo elegido. Así que en el Antiguo Testamento, como es lógico, podemos encontrar posturas para todos los gustos, pero no es justo recordar solo las negativas. Junto a las corrientes nacionalistas y xenófobas, es decir, de esas corrientes que decían solo los judíos, que son es el grupo al que se va a enfrentar Jesús, ¿verdad? Por eso le hicieron la vida imposible a Jesús, porque Jesús trae un mensaje universalista. Encontramos textos de una apertura universal, que será la línea adoptada por Jesús y los primeros cristianos. Cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret se enfrenta a las posturas nacionalistas de estos judíos a ultranza, de quienes se consideran superiores a los paganos, no aduce argumentos nuevos, sino
toma el Antiguo Testamento y se toma el ejemplo de Elías y Eliseo. Lean Lucas 4:24 al 27. Elías y Eliseo, hermanos, Dios los llevó a hacer milagros, no con los pueblos de Israel, las viudas eran paganas. Y Naamán era un sirio pagano, y Dios lo curó de la lepra, pero era un sirio. En el Concilio de Jerusalén, Santiago demuestra que también Dios elige a los paganos citando el texto de Amos. Eso lo vamos a explicar en otra clase. En definitiva, y cierro la clase y esta unidad temática diciendo, quien conozca y valore el Antiguo Testamento en su conjunto nunca podrá decir que solo Dios se preocupa de su pueblo o que el amor de Dios que siente por él sea de manera exclusivista. ¿Por qué eligió Dios a Israel? Por su soberanía. Punto. Dios es soberano y él decide y elige a quien le plazca en su santa voluntad y nadie puede juzgarlo. Ahora, ¿solo Dios fue de Israel? No. No, 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 no. Dios siempre fue un Dios de todos, ¿verdad? Hasta la fecha, aún nosotros no siendo judíos, Dios sigue siendo nuestro Dios. Pues es así entonces, queridos alumnos, como de alguna manera hemos navegado en este tipo de ideas, de cosmovisiones, de situaciones que aparecen en el Antiguo Testamento y quienes lo conocemos de manera global. Bueno, pues espero que las pistas de solución, estas miradas diferentes que pudimos plantear en clase, nos enriquezcan a nosotros para poder discernir con mayor claridad quién es Dios. De eso me ocuparé en la siguiente unidad temática, ¿no? En la siguiente unidad temática, juntos descubriremos a Dios en el Antiguo Testamento. Salimos ya de este terreno un tanto pantanoso, un tanto de tratar de justificar o de tratar de entender estas situaciones. Y en la siguiente unidad temática nos meteremos a el paraíso. Yo siempre lo digo, es como un oasis. Aquí anduvimos como en aguas muy turbulentas, ¿no? Donde algunos le entendimos, algunos no, algunos estuvimos así como diciendo, ¿what? ¿Qué onda con esto? Eh, pero en la siguiente unidad temática entramos como en un remanso, ¿no? En un remanso porque vamos a tratar de descubrir a Dios en el Antiguo Testamento. Y es ahí donde vale la pena leer. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, Cintia, Sabdi, Marisol, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o tiene que volver a ver la clase. ¿Se dan cuenta que leer la Biblia no es así? Ay, sí, yo sé de la Biblia. Eh, Hay que meterse un poquitito, pero qué bueno que están acá, qué bueno que se están metiendo, qué bueno que a lo mejor algunas cosas ustedes desconocen. Dicen, mira, yo no entendí más que nada. No entendí más que nada. Pero tranqui, no se desesperen. La idea en la medida que vayamos avanzando y ustedes conozcan más, les va a ir cayendo la ficha de a poquito, ¿ok? Así es que si en algún momento se sienten así como diciendo, ¿qué dijo este cristiano? Bueno, tranquilas, no pasa nada, de a poquito iremos comprendiendo un montón de cosas, ¿ok? Bueno, si no hay ninguna pregunta, duda o comentario, pues disfruten estas vacaciones, tomen este tiempo para ver las clases, repasar. Yo no les estoy dejando ahora tarea, tendremos un examen final, igual como para que no se me abrumen tanto, ¿no? No se me abrumen tanto, va a ser igual, hermano, de toda la cursada, pero sé que lo van a lograr, ¿ok? Bueno, gente hermosa, el Señor Dios Todopoderoso las bendiga, las guarde, las cuide, las proteja, que su amor sea con ustedes, con sus familias, con sus sueños, con sus proyectos, con todo, con todo, con todo, con todo. Que el Señor les bendiga en todo momento. Dios les bendiga. Chao. Buena tarde para todos.